El 5 de febrero de 1976 entró en vigor en México la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual sentó las bases para que poco después, en noviembre de ese mismo año, se creara la primera publicación dedicada al servicio de los consumidores. Hace 35 años, entre minifaldas y pantalones acampanados, cuando los cines exhibían Rocky y Star Wars, en los puestos de periódicos hizo su aparición el número 1 de la Revista del Consumidor. Mientras que algunos ruidosos automóviles eran el sueño de muchos mexicanos y las amas de casa compraban en abonos, México tenía una economía cerrada al mundo y una menor competencia económica. Las páginas de la Revista del Consumidor publicaron el primer estudio de calidad de uno de los electrodomésticos más demandados, las planchas. Entre los resultados destacó que la mayoría daba toques. El éxito de los estudios de calidad en la revista se debió a que siguió una serie interminable de trascendentes revelaciones, pues el laboratorio de Profeco, en ese entonces del Instituto Nacional del Consumidor, siempre ha trabajado de la mano con la revista para poder informar a la población la calidad de los productos que nos ofrece el mercado. Cabe recordar, por ejemplo, la primicia de un comparativo de automóviles modelo 1979 en el que el Datsun Sedan tenía el mejor rendimiento con más de 11 kilómetros por litro de gasolina, mientras que el Caprice Classic, de 8 cilindros, apenas rebasaba los 4 kilómetros. Las páginas de la revista han sido el medio de difusión de alerta ante productos que por su deficiente calidad representan un grave riesgo para los consumidores. Por ejemplo, ventiladores con rejillas que pueden herir los dedos del usuario, líquidos para frenos que no funcionan y que por lo tanto pueden ocasionar accidentes mortales, así como ollas de presión que incrementan el riesgo de sufrir lesiones durante su operación y calentadores de agua que no garantizan la seguridad de los consumidores. En la lista de alimentos y bebidas que no son lo que parecen y que la revista ha señalado para que los consumidores no caigan en su engaño, hay de todo. Desde bebidas que en su empaque utilizan imágenes muy sugestivas o incluso la palabra leche, sin que lo sean realmente, hasta supuestos jugos que sustituían el 60% de los azúcares de frutas con otros edulcorantes y que dieron origen a la creación de una norma oficial mexicana. Cuando en 1989 el laboratorio de Profeco descubrió que los embutidos más que carne contenían soya y almidones, la revista dedicó su edición casi totalmente al tema de las carnes frías, productos de gran demanda sobre todo para la alimentación infantil. La Revista del Consumidor ha abordado temas de relevancia nacional, como las crisis económicas, la nacionalización de la banca en 1982, la introducción de los cajeros automáticos en nuestro país, los nuevos pesos en 1993, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el uso de código de barras en los productos para agilizar las compras, a través de reportajes que han orientado a los consumidores. Y sin dejar de lado la importancia de mejorar la economía de los consumidores, Profeco lanzó en 1977 el primer comparativo de precios a través del programa ¿Quién es quién en los precios?, con la finalidad, decía aquella edición de mayo, de que la población, especialmente la de menos recursos económicos, haga un mejor uso de sus ingresos. En esa publicación, el primer comparativo de precios se dedicó a desodorantes en aerosol y barra. Para la Revista del Consumidor, los temas de salud y alimentación también han estado presentes en sus ediciones, fomentando los hábitos saludables. ¿Has escuchado que actualmente México es el país que consume más refresco? Bueno, pues desde febrero de 1984, la revista nos advertía de lo preocupante del caso, ya que en promedio cada persona tomaba 355 mililitros de agua carbonatada al día. En 1987, cuando había más de 400 casos de SIDA y la tendencia era duplicarse en 10 meses, la edición de mayo incluía un amplio reportaje para informar y orientar sobre la enfermedad, pero principalmente para dar a conocer las medidas preventivas de contagio. Sin embargo, para 1994, ante el incremento de casos, la revista consideró urgente realizar el primer estudio de calidad de condones, y así en abril de ese mismo año publicó los resultados. Tiempo después, en 1997, la Revista del Consumidor nos explicó las diferencias entre medicamentos de patente y genéricos, así como un comparativo de precios. Además, desde 1995, los amantes del hágalo usted mismo ya se deleitaban aprendiendo las tecnologías domésticas para hacer diferentes productos, como loción, champú y hasta embutidos, y esto sí, de carne y sin almidones. Tiempo después, en 1998, la Revista del Consumidor se vistió de manteles largos al presentar su sección Platillo Sabio Profeco. Recetas económicas, sabrosas y nutritivas, que junto con las tecnologías domésticas y los estudios de calidad, se convirtieron en todo un clásico de la publicación.
Así es como la revista del consumidor fue creciendo y evolucionando junto con el consumidor. La atención a las opiniones y sugerencias de sus lectores, que ahora llegan, en su mayoría por internet o por teléfono, pero que en su origen se recibían de manos del cartero, han sido siempre un eje rector para sus contenidos. Poco a poco, la revista se consolidó como la publicación especializada en materia de consumo más consultada, en ocasiones de la mano de escritores reconocidos como Fernando del Paso, Sergio Pitol y Elena Garro. Colaboradores como Miguel Ángel Granados Chapa y caricaturistas como Carlos Cid, Alberto Isaac, Apeva, Alfonso Orbañanos, Trino y Boligán. Así, en más de 3 décadas, esta revista da cuenta de la historia de las relaciones de consumo en nuestra sociedad, de cómo los avances tecnológicos y la industria han hecho llegar a nuestras vidas una gran variedad de productos. En 1999, por ejemplo, presentó el primer estudio de calidad de computadoras personales. En el 2000, nos explicó todo sobre telefonía celular, el prefijo 044 y las tarjetas de prepago. Y recientemente, publicó un nuevo estudio de computadoras incluyendo las tabletas. En suma, siempre nos ha ofrecido la información de los productos y servicios novedosos, con la finalidad de conocer las opciones que nos ofrece el mercado y, de paso, prevenir abusos y engaños. El programa televisivo de Profeco surgió en 1979, 3 años después que su publicación hermana, la Revista del Consumidor, con el objetivo principal de impulsar la difusión de sus contenidos y cuya forma permanece en continua renovación. Soy Edgar Núñez y estamos en esta nueva etapa del platillo sabio Profeco. Acuérdense que en nuestro platillo sabio incluimos los aportes nutrimentales de los 3 tiempos en un mismo plato. Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Tapia. La radio es otro de los medios que ha sido fundamental en la difusión de los contenidos de Profeco. Actualmente, los programas Revista del Consumidor Radio, un programa de Profeco para la mujer que consume inteligentemente, y Tecnologías Domésticas Profeco, este último con la participación del tecnólogo Miguel Mesa y ambos conducidos por Fernanda Tapia, otorgan a la audiencia información sobre los temas de consumo que más les interesan. Sí, muy interesante y muy útil, un champú para ropa. Pues vamos a preparar chicharrón de harina a partir de la harina de trigo. Tenemos como preparación para hoy barras de granola. Yo soy Fernanda Tapia, nos escuchamos la próxima. En 2009, con 33 años de experiencia, la revista reconoce la enorme necesidad de conquistar a los consumidores jóvenes y, sobre todo, las grandes ventajas de difundirse por Internet. Fue así como en abril de ese año, Profeco hizo el lanzamiento de la Revista del Consumidor en línea, que incorpora diferentes lenguajes y formatos, video, audio, textos y diversos folletos. Esto convierte a la Procuraduría en la primera institución de gobierno con presencia en las redes sociales y la segunda en número de seguidores, después de la Presidencia de la República. Sin duda, la Revista del Consumidor, a sus 35 años, se muestra jovial en sus formas, pero madura y experimentada en su contenido. En el marco del 35 aniversario, la Revista del Consumidor entra en una nueva etapa al renovar secciones como el platillo sabio Profeco e incluir otras nuevas como publicidad engañosa, consumo en los estados y tips de compras del chef. Parte de este festejo es el lanzamiento de la Revista del Consumidor en formato digital, que a partir de noviembre estará disponible para iPad y dispositivos con sistemas Android y BlackBerry. Quienes han recorrido por curiosidad o necesidad su interior podrán ver que más allá de sus constantes mejoras, la Revista del Consumidor no ha perdido su esencia: fomentar el crecimiento del consumidor del siglo XXI, conocedor de sus derechos y consciente de que la información le es indispensable para tomar decisiones asertivas en sus actos de consumo. Tonight